El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Según la Sagrada Escritura, buscar un templo donde poder encontrarse con Dios es algo que está en el corazón del hombre desde el principio. Yo pensaba ahora cómo es posible que yo esté aquí, indigno, pero al mismo tiempo tenga tanto deseo de encontrarme con Dios, de encontrarme con Cristo. Un templo, un lugar donde yo sé que Dios está y donde es posible encontrarlo y unirme a Él. Qué bien, si esto fuera posible, ¿verdad? Yo creo que estamos aquí todos con este deseo de encontrarnos con Dios, de poder descansar en Él, de poder decir finalmente: Dios mío, ya estoy cansado de peregrinar, quiero descansar en ti, quiero conocerte. Esto del templo, digo que la Escritura lo atraviesa desde el principio. Ya sabéis que en el Éxodo pues plantan esta tienda del encuentro en el que la gloria del Señor va a venir para decir que está el medio que los acompaña. Pero la cuestión es, queridos hermanos, que a Dios no le podemos encerrar en lo material. ¿Cuántas peregrinaciones se hacen a santuarios? ¿Cuántas? Y ya veis también, si hablásemos de otras religiones, también tienen sus santuarios. Ya sabéis también que la samaritana preguntará a Jesús: entonces, ¿a dónde vamos a adorar a Dios? Es decir, ¿dónde se encuentra Él? ¿Aquí en Garizim, en este templo que tenemos aquí en este monte, o en Jerusalén? A Dios no le podemos encerrar. A Dios no le podemos limitar. Y por eso Jesús nos enseña, dice: Dios es espíritu. ¿Cuánto tenemos que pensar esto? A veces decimos: yo ya lo sé eso. ¿Qué va, hermanos? ¿Qué va? Decir que Dios es espíritu, que todo lo llena, que en todos los sitios está real y verdaderamente, plenamente, que está ubicue, que está atravesando tus pensamientos, tus células, las más pequeñas partículas, todo lo controla, todo lo tiene en este universo inmenso, todo se le va y para Él es nada. Dios es espíritu. Imaginaos que está aquí, y yo que estoy diciendo que quiero estar con Él y puedo estar lejos de Él, porque no me dejo enseñar por Él. Dios es espíritu. Y estamos todos los días preocupados, y estás en la oficina, estás en el trabajo, estás con las cosas. Dios es espíritu, está allí, estás pecando, está allí, y tú no te enteras. Es tremendo. Está en el hospital ahora alguien muriendo solo, no sé dónde. Ahora las bombas cayendo y arrasando y haciendo tanto daño. Otros están pensando en hacer mal. Dios está allí y no se enteran.
Un templo, Señor, ¿dónde? ¿Cómo puedo encontrarte? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento hay una cosa que tenemos que entender. Para que algo que se ofrecía a Dios, estos animales, fueran un sacrificio, era necesario que se sacrificara en el templo. Por eso solo en el templo de Jerusalén era posible ofrecer sacrificios. Ofrendas en muchos sitios, donde quisieran, pero sacrificios solo en el templo. Pero es que Jesús, nuestro Señor, lo va a dar la vuelta. Nosotros decimos con San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Qué maravilla, sería para no terminar hablar de esto, si nos inspira el Señor. Pero una vez que Jesús ha resucitado, ahora tenemos que cambiarlo. Hay que añadir ahí alguna cosa. Hay que decir, en Cristo vivimos, en Cristo nos movemos, en Cristo existimos. Dice Jesús al final del Evangelio de Mateo, se me ha dado todo poder, en el cielo y en la tierra. Ahora lo llena todo con su humanidad. Porque si Dios es espíritu, dice Jesús, para adorarlo hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y yo también le pregunto, pero Jesús, dime dónde está ese lugar en espíritu y verdad. Yo no lo entiendo. Dímelo. ¿Cómo puedo yo adorar al Padre? ¿Dónde está este lugar que tú me dices? Es tremendo porque Jesús está hablando de sí mismo. Él es el lugar en espíritu y verdad. Yo no puedo estar en Dios si no estoy en Jesús. El Verbo de Dios se ha hecho hombre para llenar la humanidad y extenderla a todas partes. Por eso llena toda la creación. Por eso dice, en espíritu y en verdad, y dice San Juan, para decir, ¿y cómo participo yo ahí? ¿Cómo entro en este templo? Si tú eres el templo del espíritu y la verdad, tú eres la verdad, tú eres de quien se derrama el espíritu, dice San Juan, capítulo 7, de su seno correrán ríos de agua viva. Dice, y esto lo decía respecto al Espíritu Santo, que iban a recibir los que creyeran en él, en espíritu y verdad. Y esto porque todavía no había sido derramado el Espíritu, era necesario un sacrificio. Era necesario un sacrificio. Vosotros y yo, hermanos, queremos estar en Dios, queremos alcanzarlo, ahora viene lo que no nos gusta, un sacrificio. Un sacrificio. Tenemos que participar de aquel que es el Espíritu y la verdad, de aquel que es el lugar, que es Cristo. Por eso dice, voy a prepararos un lugar, es el lugar. Yo tengo que estar unido a Cristo. Y no puedo estar unido a Cristo si no participo de su sacrificio. Me da igual que después vengan y cuenten todo lo que quieran. La experiencia de todos es que si no nos unimos a Él, no hay posibilidad. Él es la puerta. Él es el principio y el fin. Él es nuestro lugar de encuentro con Dios. Ahora lo cambia todo. Daros cuenta que en el Antiguo Testamento, para que un sacrificio fuera tal, tenía que ser necesario hacerlo en el templo. Ahora viene Jesús y nos lo cambia. Ahora, donde se ofrece este sacrificio, allí está el templo. Donde se ofrece este sacrificio, allí está el templo de Dios. Por eso dirá que vosotros sois piedras vivas, que estáis participando de este sacrificio. Podríamos hablar del bautismo. Participar de este sacrificio. O sea que yo hoy puedo entrar en Dios, sí, puedes entrar ahora mismo. Lo voy a decir bien, si Dios me da luz y palabra. Tienes que participar en este sacrificio todos los días, en todos los lugares, en todas las situaciones. Tienes que dejar de pensar en ti. Esto significa una transformación, por eso ha resucitado, porque ha transformado la humanidad. Y no es posible sin el sacrificio. Y tiene dos partes, una a la tierra y otra al cielo. Por eso hacia la tierra nos viene y Jesús, ¿qué hizo en este sacrificio? Murió al pecado. Tú y yo tenemos que morir al pecado. No tenemos que pecar. Así de claro. Tenemos que aborrecerlo. Me diréis, es imposible. Para Dios no. Es una lucha. Pero cuando se habla de pecado en la Escritura, se habla de vicio, de conformarse con pecar y no querer cambiar. No de las raposas, como diría el Cantar de los Cantares, que hay que todos los días pelearlas. Nuestras debilidades, que estamos un poco cansados, nuestras imperfecciones. Eso no habla. Habla cuando uno se asienta en el pecado y además con materia grave y quiere en este vicio asentarse. Esto hay que aborrecerlo, si no ahí no podemos entrar. Jesús murió de una vez para siempre al pecado.
Nuestro haber sido sepultados en Cristo es para morir al pecado, por eso es un combate todos los días. Tú quieres ser templo, tienes que ser un sacrificio, y tienes que ser un sacrificio con Él. Por cara a Dios no es que va a estar en un templo material, va a estar en un templo vivo, quiere vivir en ti. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, y seremos templo si participamos de este sacrificio. Lo primero esto, confesar que somos pecadores, confesar que creo que Jesús se ha ofrecido por mí, confesar que en Él encuentro el perdón de los pecados, confesar que en Él y solo en Él puedo encontrar la vida. Esto es lo primero, todos los días. Aborrecer el pecado, confesarme, pedir perdón, perdonar. Todos los días. Este es nuestro vivir, hermanos. Este es nuestro vivir. No hacemos nada extra. No hacemos nada extra. Es el ser cristianos. Es nuestro vivir diario. Y la otra cosa es que Jesús vivió para Dios. Esto significa la obediencia. Obedeció al Padre como un hijo que le amaba. Sabe que el Padre le ama y obedeció hasta la muerte. Qué bonito, ¿verdad? Si aquí nosotros obedeciéramos. Yo digo que siempre decimos a los niños, tenéis que obedecer. Y yo digo, ¿y cómo estamos los padres? Porque a los niños se los decimos, pero ¿cómo estamos nosotros? Hijos somos de Dios. Jesús obedeció con amor filial. Y lo otro que hizo, junto con esta obediencia al Padre, se entregó por nosotros, con un amor inmenso a los hermanos. No hacemos nada de extra en hacer el bien al prójimo, aunque nos hayan hecho el mal. En orar por los que nos maldicen, el bendecirlos, no hacemos nada extra, es participar de este sacrificio, porque Dios viene a habitar en estos corazones que le adoran en espíritu y verdad, y no es posible sin este sacrificio. Está muy cerquita Dios. Con Jesús nos lo ha hecho tocable, ahora con Jesús lo vamos a comer, está dentro de nosotros. Que hoy le podamos decir, Señor, haznos templos tuyos, haznos parte de ti, llénanos de ti, y ayúdanos a participar en nuestra vida plenamente de tu mismo sacrificio. Que así sea.